Bendiciones, Dios bendiga en esta noche. Vengo de nuevo con ustedes a seguir la enseñanza que estábamos dando, la segunda parte. Estuve hablándole primero sobre la iglesia de Éfeso, después le estuve hablando sobre la iglesia de Esmirna. Había algo aquí, Éfeso dejó el primer amor, era lo que el Señor tenía en contra de ella, que había dejado el primer amor. Esmirna se preocupó más por la gente aprendiera teología, la gente aprendiera literatura, se preocupaban más por quién tenía más estudio y quién era más, y no se preocuparon porque se estaba perdiendo el pueblo de Dios. Amén. Entonces, hoy les voy a continuar la enseñanza sobre la iglesia de Pérgamo. En el libro de Apocalipsis 2:12 dice el mensaje a la Pérgamo, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y de dónde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas y a cometer fornicación de los ídolos, cosas sacrificadas de los ídolos, y a cometer fornicación a los... También tienen lo que retienen, le dijo, ten lo que retiene, la doctrina de los colaitas, los que yo aborrezco, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que le dice el Espíritu, dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer el maná, es contigo, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Aquí vemos en la iglesia de Pérgamo, era una iglesia que no negaba a Jesús, pero toleraba y permitía las falsas enseñanzas. Esta iglesia permitía el pecado. Esta era una iglesia, amén, que los habitantes de Pérgamo daban mucho valor a las lecturas y a las escrituras, y eran famosos por la elevación del pergamino. Era un lugar donde había muchas bibliotecas, mucha literatura. Era una iglesia de las más grandes que había en Asia Menor en esos tiempos. Pero en esa ciudad había algo. Adoraban al dios Esculapio. El dios Esculapio es el dios de la medicina. Es una vara, no sé si han visto, una vara con una serpiente enroscada que se llama farmaqueia, que esa es la vara que utilizan hoy como insignia la medicina. Amén. Pero es una vara envuelta con una serpiente. Era el patrón de Pérgamo, donde hacían una festividad por 7 días, donde convocaban todos los brujos y hechiceros de aquella región. La vara de Esculapio es un símbolo, o una vara como una serpiente. La vara se llama Eclepio, vara de Esculapio. Caduceo, vara de Hermes, que es el símbolo del comercio, una vara que con 2 serpientes, son diferentes varas. En aquellos tiempos estaba una vara que era una serpiente enroscada, una espada con una serpiente, y había otra vara que era la vara de Hermes, que el símbolo era el símbolo del comercio, con 2 serpientes, una a un lado y otra hacia otro lado. Amén. Aquí en esta iglesia también el Señor tenía algo en contra, que decía la espada de doble filo. En los lugares donde hay imágenes y se adoran cultos, ¿qué sucede? Son lugares más pesados, lugares más fuertes para orar. Hay que meterse más en guerra, hay que ayunar para que Dios te fortalezca y puedas arrebatar las almas al diablo. Pero entonces, cuando vemos la simbología que estaba hablando Juan sobre la visión que le dijo el ángel de la iglesia, que hablara lo que decía el que era el que ha de venir, el Dios eterno, le habló aquí sobre número 21:8-9, cuando la vara significaba de que cuando le dijo Moisés que el pueblo fue muerto porque ellos negaban a Dios, ellos se quejaban en el desierto. Y el Señor en ese momento, por ellos quejarse tanto, le envió serpientes venenosas que mordían a los israelitas y ellos morían. Pero entonces todos fueron y se vieron a Moisés y le dijeron: intercede por nosotros.
el Señor ha mandado una muerte, el Señor ha mandado muerte, ¿qué está pasando? Y Moisés intercedió y el Señor le dijo, coge una vara de bronce, pero una vara que era como una cruz. En esa cruz ponían una serpiente de bronce, y en esa serpiente de bronce estaba, ¿qué? Con unos ojos, para que cuando fueran mordidos en el desierto los llevaba delante de la vara. Ellos miraban los ojos de la vara y ahí ellos eran sanados. Amén. Ahí estamos viendo la simbología de la vara que te habla en Número 21:8-9. Ahora, antes de seguir, vamos a orar, porque quiero que estés atento a lo que te quiero enseñar. Te estoy hablando de 3 iglesias. Te hablé primero de Éfeso, una iglesia que había perdido el primer amor. Te hablé de la segunda iglesia. La segunda iglesia va donde estamos hablando de la iglesia de Esmirna. El Señor le dijo, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona en la vida. Esta iglesia de Esmirna y de Éfeso, vemos que aquí no hay ninguna promesa. El Señor no dio ninguna promesa. Esas iglesias dejaron de existir, porque ahí realmente cogieron miedo. Muchos fueron mártires quemados, muchos hijos de Dios fueron quemados en hoguera, crucificados. Era terrible aquel tiempo. Ellos cogieron miedo y no siguieron las cosas del Señor más. Pero entonces vengo acá a hablarte sobre la iglesia de Pérgamo, una iglesia donde realmente era fuerte, porque ellos permitieron la doctrina de Balaam y la nicolaíta, que era lo que tenía el Señor en contra de ellos, que le estaba diciendo, ustedes permiten la doctrina de Balaam, que Balaam le hizo que ellos tropezaran los hijos de Dios. Amén. Ahora vamos a orar para irte explicando por parte el significado de la vara de Esculapio o de Hermes, y de ahí seguir en adelante dándote la enseñanza sobre esta iglesia de Pérgamo, para que veas en los tiempos que estamos viviendo. Ponte ahí en comunión conmigo, y en esta hora vamos a orar. Padre eterno, tú que moras en la eternidad y vives por los siglos de los siglos, tú que eres el que era y el que ha de venir, el antes y el después, el alfa y el omega, el que vive y reina por siempre, el que mora en la eternidad y vive por los siglos de los siglos. Vengo delante de tu presencia cubriéndome con tu sangre, agitando y echando fuera todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas. Cancelamos todo espíritu de persecución, venganza, traición. Atamos todo poder del reino de la tiniebla, el hombre fuerte, con cadena y grilla lo dejamos ahora inoperante. Establecemos tu gobierno, tu poder y tu señorío. Traemos a la existencia tu reino. Venga a tu reino y se haga tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Atamos ahora el espíritu de Ogún, Santa Bárbara, Changó, Yemayá, la reina bruja, la reina del cielo, Jezabel, espíritu de desánimo, confusión, destrucción, espíritu farisaico religioso, espíritu de Jezabel, la estamos matando, echándolo fuera por el poder de la sangre del Cordero. Estamos declarando que los ángeles, querubines y serafines ahora vienen a favor de nosotros. Y estamos decretando que todo espíritu enviado de traición, venganza sobre mi vida, sobre mi familia, sobre el pueblo de Dios, queda ahora destruido y diseco por el poder de la sangre de Cristo. Envío la palabra del Señor, que es más importante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir los tuétanos en lo más profundo del alma, el corazón y el alma. Esa espada que es de doble filo, que es cortante, la estoy enviando ahora sobre todo principado y toda potestad, creyendo que tu palabra viaja y no regresa vacía, sino que cumple el efecto por el cual la enviamos. Señor, que ellos sean oidores, que todo aquel que oiga tu palabra no sea oidor olvidadizo, sino que oiga tu palabra y que sean los oídos abiertos para que puedan entender en los tiempos que estamos viviendo. Efatas y sus ojos sean abiertos. Todo espíritu de estipor que ha venido sobre la faz de la tierra para que el propósito tuyo se cumpla, hoy lo estamos cancelando en el nombre de Jesús. Te bendigo con paz, te bendigo con gracia, y declaro que vas a caminar diferente, vas a hablar diferente y vas a entender en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Entonces acá vemos que aquí vino el diablo. El diablo vino a matar, hurtar, destruir. Entonces el diablo ha enceguecido la mente, los ojos, los oídos del pueblo de Dios. Dice que el pueblo de Dios pereció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Hoy en día hay quien, sabiendo las cosas, sabiendo hacer lo bueno, hacer lo malo, dice que es pecado, pero que sabiendo los mismos tiempos que están viviendo, tienen tiempo de levantarse y decirle al mundo, Cristo viene pronto.
Es tiempo que abra los oídos, es tiempo que sepas en los tiempos que estamos viviendo. Hay mucha confusión en el pueblo de Dios. Amén. Entonces vemos acá en la iglesia que esta vara realmente es la simbología de la serpiente en el desierto. Pero había algo. El pueblo de Dios está todavía ciego. ¿Por qué? Como por ejemplo, la vara de Esculapio o Esclepio, que es la vara que se llama farmaqueia, que es la que se usa para hoy la simbología de los hospitales, y la del comercio, que es una vara con dos serpientes que se usaba en aquellos tiempos. Hoy en día la iglesia del catolicismo, el espíritu farisaico religioso, tiene engañado al mundo. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo crucificado, y cuando tú ves a Cristo crucificado, ellos tienen un sincretismo. Ellos ahí, quien tienen puesto es la serpiente del tiempo del desierto. ¿Para qué? Para que la gente esté ciega, la gente no sabe lo que están haciendo ni lo que están orando. Cristo está vivo, al tercer día resucitó. Entonces esa cruz significa realmente el tiempo de cuando el desierto Moisés clamó a Dios y Dios le dio la vara para que pudiera el pueblo ser libre. Y entonces el paganismo, ¿qué hizo? Mezcló el espíritu de Balaam, que es la mezcla del mundo, ¿con quién? Con la iglesia, con el cristianismo. Entonces están la gente ciega, es ciego guiando a ciego. No le hablan al pueblo de Dios, no le abren los ojos al pueblo de Dios. Como por ejemplo, hay hoy en día el pueblo de Dios dice, maldito aquel que sea colgado de un madero. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y lo dice en el libro de Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Está escrito, maldito todo aquel que sea colgado de madero. Hoy la iglesia tiene la simbología de una cruz en la cúpula o una cruz en la plataforma, cuando realmente la cruz significa muerte, aunque no tenga Cristo. La iglesia tiene la simbología, el prototipo, o que es lo que ellos tienen como simbología, una cruz con Cristo crucificado, que significa la serpiente de bronce, la serpiente de Hermes. Entonces hoy en día la iglesia católica tiene esa simbología, que es el sincretismo sobre la serpiente. Amén. Aquí abre bien los oídos para que entienda lo que te estoy explicando con oídos espirituales. Pero la iglesia hoy cristiana, el pueblo de Dios, la iglesia protestante, tienen una cruz sin Cristo y dice, no, por esa no hay problema. Echa todo día a mí la cruz y carga tu cruz día a día. No, la cruz que te está hablando el Señor es que tú cargues tus problemas, tus situaciones día a día, pero que los eches fuera y se los entregue a Él. Amén. Y entonces han puesto una cosa con la otra y comparando, la cruz donde se pone realmente es un cementerio. Un cementerio tiene una cruz en una tumba que significa muerte. Abre los ojos, pueblo de Dios. Abre los ojos que Dios te está hablando en esta hora. No sigas más escuchando. Busca la revelación, busca la palabra. Ora, intercede, métete en intimidad con el Señor para que Dios te revele. La cruz significa muerte. Una cruz sin Cristo significa muerte. Una iglesia que está muerta, una iglesia que está con el paganismo, una iglesia que tiene involucrado y confundido una cosa con la otra. Hoy la iglesia protestante dicen que tú tienes un problema, te voy a dar consejería, y confunden la consejería con la liberación. La liberación hay que ministrarte, porque cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú vienes a los pies de Cristo y tú vas a las aguas bautismales, realmente tú te bautizas. Tu espíritu renueva, es renovado, es un espíritu nuevo, pero tu alma está alojado. Los sentimientos y las emociones, porque el pueblo de Dios, el ser humano que fue creado por el Señor, es un ser tripártico que tiene cuerpo, mente y espíritu. Ahora, en el alma, ¿qué se produzca? ¿Qué se aloja? Se alojan los sentimientos, se aloja todo lo que proviene de tus emociones. Amén. Porque el espíritu es neuma, es soplo, es viento. Entonces sucede que al tú ser un cuerpo tripártico y tener mente, cuerpo y espíritu, sucede que todo lo que te ha pasado en un pasado se aloja en tu alma. Y entonces, hasta que esa alma no sea administrada, todavía tú no has sido libre, todavía tú estás ahí contaminado. Sí, tu espíritu renovado, cambiaste, eres un hombre viejo, las cosas habían pasado, pero hay cosas del pasado, amén, que seguirán tu vida, que seguirán ahí involucradas en ti y están alojadas la falta de perdón, raíz de amarguras y todas esas cosas. Y hoy el pueblo de Dios ha confundido la liberación ¿con qué? Con consejería. Amén.
Entonces, hay un espíritu que ha tenido confundido, un espíritu farisaico religioso, porque entraron la religión, el paganismo, hoy a la iglesia. Lo que sucedió en la iglesia de Pérgamo, permitieron la doctrina de Balaam, permitieron en la iglesia de los nicolaitas. Esta iglesia de Pérgamo había quienes practicaban la doctrina de Balaam, ponían tropiezo a los hijos de Dios, los que conllevaron a comer cosas sacrificadas a los hijos, fornicaciones, profetas que se contaminaron y promovió la corrupción del pueblo de Dios porque se volvió amante al dinero. Su doctrina consistía en inducir el pecado sexual. Luego decía yugos desiguales, idolatría, para hacerlo perder la protección de Dios. Amén. La iglesia de Pérgamo se aferraba a la doctrina de los nicolaitas, se enseñoreaban en los demás, abusando en su posición, dejando a un lado el amor y la justicia. La unidad, se enseñoreaban con sus autoridades sobre la grey que tenían bajo su dominio. Ellos, todo era una enseñanza, es así, es de la forma que yo digo, no es como tú dices, y no se preocupaban por lo que el Señor quería que se preocuparan. Salvar las almas, llevarlo a la verdad. Entonces, así ha venido el pueblo desde antes que comenzaran las iglesias, desde que empezó a hacer las iglesias que existieron en Asia Menor, que fue Éfeso, Esmirna y Pérgamo. El pueblo ha estado involucrado siempre en las doctrinas que Dios nos mandó. El Señor le habló claro: tengo algo en contra de ti, que has perdido el primer amor. En la primera iglesia. En la otra, tú que cogiste miedo porque permitiste involucrarte en la mentira, en el engaño, te preocupaste más por la letra y no por el espíritu. Y acá en Pérgamo le dice: porque tú permites la doctrina de Balaam, permitiendo que sean cayendo en la fornicación y en el adulterio. Ahora, ellos abusaban, los nicolaitas se enseñaban a los demás abusando con sus posiciones, dejando a un lado el amor y la justicia, y se enseñaban con las autoridades sobre la grey, porque tenían autoridad, porque yo soy el pastor, porque yo soy el que mando, porque yo soy el líder, porque tienes que hacerlo así, porque debo hacerlo así, porque es una forma de manejar al pueblo de Dios. Así es como estaba en este tiempo la iglesia. Ahora, Pérgamo rechazó la verdad. Apocalipsis 19, 15. Apocalipsis 19, 15. Aleluya. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y el que pisa el lagar del vino y el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí el Señor estaba hablando claro. Aquí el Señor estaba diciéndole al pueblo: yo que tengo la espada de doble filo, yo que corto, yo que tengo la palabra, voy a venir y voy a destruir todo lo que no provenga de mí. ¿Por qué? Porque habían permitido el pecado, habían permitido la aberración sexual, habían permitido la mezcla del mundo con la iglesia. Hoy en día sí está la iglesia, hermano. Hoy la iglesia ha entrado y ha introducido a la iglesia el mundo por adorar más y quedar más bien con el hombre que con el Dios de los cielos, con el eterno, con el que realmente vino a darte la verdad. Según de Pedro 2:15, ha dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad. 17:21. Estos son fuertes sin agua, nubes empujadas en la tormenta, para los cuales la más defensa oscuridad está reservada para siempre. Hablando palabras infladas. Y vanas seducen con concupiscencia de la carne, y solución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Lo prometen libertad con ellos mismos, esclavos de corrupción, porque el que es vencido que algún hecho es esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose hecho escapado de la contaminación del mundo por el consentimiento del Señor, amén, y al Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue, pero le es acontecido lo verdadero. Proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revuelca ¿qué? En el cielo. Aquí está, Dios está hablando claro. Aquí Pedro estaba diciendo: permiten el pecado, permiten el engaño, permiten la doctrina,
se dejan seducir. Hay perversión sexual en la palabra de Dios. Hay un total engaño en la iglesia. La iglesia está involucrada en el mundo. Encubiertamente el espíritu de Balaam y los nicolaitas, él lo llaman a un arrepentimiento. Porque estamos viendo acá, como le estaba diciendo el Señor, arrepiéntete, cambia, sé diferente. Hoy en día en la iglesia han metido el paganismo. Hoy adoran el arbolito de Navidad. Cuando muchos dicen, no, eso no tiene problema. Sí tiene problema, porque un árbol significa imágenes de acera o acheira, que significa adorar un árbol, un palo o un tronco. Y la gente lo hallan como algo normal. Realmente las imágenes, las cosas que le ponen bolitas y peloticas y cositas. Eso significa que en esos tiempos, en las imágenes de acera, había mujeres que se permitían que ellas parieran y tuvieran bebé, y cuando parían los recién nacidos, esa sangre se la daban al árbol, pero también le daban sacrificios humanos, como se lo dieron a Zeus, que llamaban el dios de la infertilidad, que lo pusieron allí para involucrar al mundo con las cosas de Dios. Entonces, tiene un significado. Uno, primero, la Iglesia Católica permite hoy en día, la Iglesia Romana, permite la simbología del sincretismo, la cruz con Cristo crucificado cuando Cristo está vivo, pero que es la simbología de Farmaqueia, que es la serpiente de bronce. Amén. Es el sincretismo, que es la vara de Hermes, que tiene las dos serpientes, que era el espíritu de la enfermedad y del comercio. El pueblo de Dios hoy en el paganismo, para involucrarse y estar acorde a lo que había hecho, ¿qué hizo? Puso la cruz, pero sin Cristo crucificado, y la cruz significa muerte, porque lo dice claro el Señor. En el libro de Gálatas 3:13, maldito todo aquel que sea ¿qué? Colgado de un madero. Abre los ojos. Hoy vengo a que vengas a abrir, iglesia, abre los ojos. Al pecado llama a los pecados, a los malos llama a los malos, a los buenos llama a los buenos. Pero es tiempo de que abra los ojos. Hay una piedecita que en aquel tiempo ponía, una piedecita que se pone un nombre nuevo si retienes la palabra del Señor, si haces su voluntad. Esa piedecita en aquel tiempo era, decía la piedecita blanca, es donde ponían el nombre, se partía, y era donde iban a una olimpiada y le daban la piedra con el nombre de la persona, y cuando llegaban al lugar ellos la juntaban. Esa piedra significaba, era como una entrada, como un boleto, pero también esa piedra significa que el Señor, cuando estés en el cielo, te va a cambiar un nombre, o aquí en la tierra antes de partir, como hizo con Abraham, porque cuando hay un llamado, Dios te llama y te cambia tu nombre. Dice Génesis 32:28, no te llames Jacob, te llamarás Israel. Ahí el Señor le cambió el nombre Israel. Ahí el Señor le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel, porque había un propósito. Génesis 32:28. En Génesis 17:5, no te llamarás más Abraham, sino que te llamarás Abraham. Dios está diciendo, yo te cambio el nombre. Yo tengo un propósito en tu vida. Yo quiero que tú abras los ojos. Son tiempos difíciles. Es el tiempo que se van a levantar los sin nombre, los que nadie conoce, para establecer el reino de Dios, para romper portillos, para establecer las ruinas asoladas, edificarlas, porque hoy la iglesia está dormida. Despierta, pueblo de Dios. Dios está hablando en esta hora que despierte, llegó el tiempo. La iglesia de Pérgamo abarca el periodo del edicto de Constantino hasta el establecimiento papal en el 313 del 606. Pérgamo significa elevación o matrimonio. Es el tiempo que se llevó a cabo el acuerdo matrimonial de la iglesia en el mundo, y el paganismo se efectuaba en ese tiempo la tradición a sus verdaderos esposos. Y Jesucristo, aquí había adulterio, y el verdadero Jesucristo de la iglesia es Jesucristo, no es más nadie que Jesucristo. Pero aquí había una mezcla, el mundo involucrado con la iglesia, porque querían aparentar para ver cómo podían ganar gente. Hoy en día la gente está viendo a ver cómo ganan gente haciendo cosas que no tienen que hacer. Amén, aleluya. Aquí había adulterio espiritual, por eso es que se llama esta iglesia, que significa Pérgamo, significa elevación o matrimonio. Se llevó el acuerdo matrimonial de la iglesia y el mundo. Ofreció a Zeus, ahí en esta ciudad, el sacrificio ofrecido a Zeus, padre de los dioses, el dios del cielo y el trueno, era un centro de paganismo y de maldad del trono de Satanás. Obligaban a los hombres a adorar a Zeus y al César. Ahí sacrificaban a los humanos,
Amén. Había sacrificio humano. Antipas fue mártir pastor. Aquel el Dios le decía, no permita la doctrina de Balaam. Balaam, profeta de Dios, que se corrompió, hizo caso a Balaam para maldecir al pueblo de Dios, pero Dios no lo permitió. Balaam significa desviador del pueblo de Dios. Balaam fue un profeta mercenario que amaba el dinero, las cosas materiales. No pudiendo maldecir al pueblo, aconsejó a Bará, rey de los moabitas, y comentar a los israelitas, y se casaron, adulteraron con las mujeres moabitas. De esta manera los israelitas se contaminaban con la idolatría de los moabitas. Números 31-16. Balaam, la literatura judía, inductor del mal. En hebreo, Baal peor. Baal, que significa Señor, peor, que significa abertura, brecha. Se conoció como el padre de todos en el monte Peor. Ismaelitas fueron seducidos por mujeres moabitas, quienes adoraban a estos dioses. La hija de Moab, la lujuria, la promiscuidad, los conllevó a los israelitas a adorar a quien dioses falsos. ¿Por qué? Porque donde está el pecado, donde hay involucración con el mundo, donde está la mezcla del paganismo con la iglesia, amén, ahí viene un espíritu. Los espíritus están ahí esperando que tú le abras esa puerta, y cuando tú abres la puerta, entonces viene a destruir el propósito de Dios. Pueblo de Dios, abre los ojos, llegó el tiempo. Levántate, si tú, pastor, donde tú estás, tú lo amamos porque tenemos que amarlo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, están enseñando a algunos lo que no tienen que enseñar cuando Dios está llamando. Ábrele los ojos a mi pueblo. Por eso es que se levantan tanto contra los apóstoles, presbíteros. Amén. Iglesias, Asamblea de Dios, iglesias pentecostales, iglesias liga evangélica, iglesias bautistas se levantan contra el pueblo de Dios adventista porque están diciendo los apóstoles son falsos. Los apóstoles sí existen. Si Dios habla de los 70 sin nombre, es el tiempo que Él va a llamar a los sin nombre para establecer el reino, pero para deshacer las obras del mal. Abre los ojos, escudriña las escrituras, porque de ella mana la vida. Están los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El apóstol vino a plantar iglesias, pero vino a deshacer las obras del infierno. Vino a abrirte los ojos. Yo vengo delante de ti diciéndote: abre los ojos, pueblo de Dios. No permita más el engaño, porque cascada de fuego amontonará en tu cabeza. Dios te ha hablado contigo en tus noches. Dios te ha dado sueños, revelaciones, y has tenido miedo por el que dirán los pastores. Si están en el pecado, ve y llámalo y díselo: está mal lo que estás haciendo, arrepiéntete. Dios te ama. Dios ama a todo el mundo, pero no ama el pecado. Dios quiere que seamos libres de la maldad, pero el mundo ha entrado en el paganismo. La mezcla del paganismo va creciendo y fue introduciéndose con nuevas formas paganas de adoración. En el año 315 adoración a los santos ángeles. En el 394 la misa instituida por vez primera. En el año 401 comenzó la adoración a la Virgen. En el año 500 los sacerdotes comenzaron a vestirse con sotana. En el año 526 se inicia la extrema unción. En el año 593 se introduce el dogma del purgatorio. Y así fueron ellos metiendo el mundo a la iglesia. Porque había Constantino dado una ley: ya no voy a seguir más el cristianismo, porque Constantino se había vuelto al cristianismo, pero ya no lo voy a perseguir, porque en la iglesia de Esmirna los persiguieron y los mataron. Y llegó el momento que dijo: ya no lo voy a perseguir, pero a partir de ahora vamos a hacer un edicto, vamos a preparar una ley, vamos a hacer algo. Y entonces mezclaron el paganismo con la iglesia. Y el paganismo fue creciendo y se introdujo con nuevas formas paganas de adoración. Te repito de nuevo para que apunte: año de adoración 375, adoraban a los ángeles y a los santos. 394, la misa instituida por primera vez. 431 comenzó la adoración a la Virgen. 500 los sacerdotes comenzaron a vestirse con sotana. 526 se inicia la extrema unción. Año 590 se introduce el dogma del purgatorio. Año 600 se inicia el uso del latín, las oraciones dirigidas a María. Pérgamo significa per, que es torre. Gamo, enlace o matrimonio mixto. Constantino el emperador en 316 al 340 después de Cristo se convirtió en la fe cristiana y permitió ese decreto que todos deben profesar la fe cristiana. Se levantaron los primeros templos y los que ya habían fueron cristianizados. Lo cambiaron el nombre a Apolo, lo nombraron San Apolinar, Marte, San Martín, Artemí, que son Artemisa, Artemidé. La iglesia se une con el Estado, recibe poder, pone poder quitar reyes, persigue a los cristianos verdaderos que se negaron a unirse a este paganismo. Siempre hubieron hombres
Y siempre ha habido hombres de Dios que no han estado de acuerdo con el pecado. Hoy te lo digo, ponte de acuerdo a lo que Dios quiere hacer contigo. En esta iglesia permitían casarse con las mujeres que quisieran, siempre y cuando tuvieran economía, tuvieran finanzas para mantenerla. La intimidad podía ser de cualquier manera con tal que la pareja fuera feliz. Ellos querían que no había problema, tú te podías casar con cualquier mujer. El lío es que esa mujer sea feliz, tú seas feliz. A ellos no le importaba. El lío es que tú fueras feliz. Hoy en día permiten eso en la iglesia, se casan 3 y 4 veces en la iglesia. Y los pastores casando en la iglesia 3 y 4 veces al pueblo de Dios. Cuando Dios está llamando un matrimonio solamente, yo apruebo el divorcio por muerte o traición. Y hoy por cualquier bobería ya no me gusta más porque yo me siento mal, porque me maltrataste. En vez de orar, cogen y dejan al matrimonio y al otro día están orando por otra sierva. Y ahí mismo el pastor lo casi permite el pecado. Eso es pecado, hermano. Dice el Señor, arrepiéntete de tus maldades. Amén. La doctrina de los nicolaitas menosprecian al que no tenía estudio bíblico. Hoy en día tú vas a una iglesia y lo primero que te dicen es, ¿qué estudiaste? Yo soy teólogo. Yo soy universitario. ¿Dónde están tus credenciales? Las credenciales se llaman Jesucristo. La credencial que te hace falta es Jesucristo. El tiempo está cerca. Cristo viene por su iglesia. Es tiempo de que abras los ojos. Es tiempo que camines en lo que Dios quiere hacer contigo. Balán, doctrina conjunta de ideas, enseñanzas, principios básicos defendida por un movimiento religioso. Amén. Por el movimiento del Pérgamo había una doctrina para llevarlos a cometer adulterio espiritual. Se permitía comer cosas sacrificadas a los ídolos. La enseñanza era que se quitaban, que si estaban destinados, no importaban cómo vivían. A ellos no le importaba nada, como tú vivieras, no le importaba. Lo que le importaba era que tú estuvieras destinado a lo que tú hicieras. Si tú estás destinado a que tú vas a ser salvo, si tú estás destinado en que Dios te escogió, que te había escogido por algo, no importaba de la forma que fuera. Lo que le importaba a ellos es que si tú estabas destinado y tú querías ser feliz con un matrimonio, bueno, pues sé feliz. Hoy la iglesia está igual, hermano. Abre los ojos. Hoy vengo a decirte, Fata, que tus ojos sean abiertos. Dios le dice a la iglesia de Éfeso que aborrece la doctrina de los nicolaitas. En cambio, a Pérgamo le dice que retiene la doctrina de los nicolaitas. Nico significa dominio, guiar, conquistador. Lao, pueblo, gente, guiar, conquistador a la gente, dominio sobre el pueblo. Nicolaísmo es la mezcla que te anima con el paganismo. Se conquista a la gente y el adulterio es espiritual, donde se intercala los santos profanos con la idolatría. El credo en nicolaíta se señorean sobre la heredad de Dios. Juan le escribe a la iglesia de Pérgamo, había contaminación en el pueblo de Dios. Segunda de Pedro 2:1-3. Segunda de Pedro 2:1-3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Primera de Timoteo 4:1-2. Aquí estaba hablando el Señor. No involucres el mundo con la iglesia. La iglesia de Pérgamo, no había contaminación en el pueblo de Dios. Había metido el mundo a la iglesia. Así mismo está el pueblo de Dios, hermano. Así mundo, hijo de Dios, hija de Dios. Hoy vengo a decirte que tus ojos sean abiertos. No permitas más el pecado. 1 Timoteo 4:1-2. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautorizada que la conciencia, están más preguntando que quién tú eres, que qué estudiaste, que qué estudio, que la teología, que no es bueno estudiar, pero no te preocupes tanto por el estudio, preocúpate porque la gente sean salva. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Llama a la gente, dile que hay un Cristo que vive, y al que tienes en la casa cuídalo, porque ese Dios te va a pedir cuenta cuando estés allí. Persiguen a los cristianos verdaderos que se negaron. El decreto de Milán fue el 313 hasta el año 538. Justiniano le dio Roma al Papa. Se estableció el Papa sobre todas las iglesias en el 538 después de Cristo. Ahí Justiniano el decreto de Milán fue 313 en el año 538. Justiniano le dio a Roma al Papa. Se estableció el Papa sobre todas las iglesias en el 538. Antipas de Pérgamo
fue el pastor de la iglesia de Pérgamo. Constantino estableció el domingo todo el día de adorar a Dios en el año 321 después de Cristo. El imperio adoraba a quién? Al Dios Sol. Entonces hoy en día está la iglesia haciendo lo mismo el domingo, escuela dominical. Vemos que ahora los ojos. Tengan cuidado si todavía permaneciendo la promesa. Algunos no entren. Tú entras el sábado, pero entras por fe. Tú entras el sábado porque tú sabes que el día que reposó Dios de todas las cosas fue el sábado. El domingo, que le llaman escuela dominical, todos los días son del Señor, hermano. Pero el día que el Dios reposó de todas las cosas fue el sábado. El domingo, Constantino estableció como el día de adorar al Dios. En el año 321 después de Cristo, el imperio adoraba al Dios Sol. Hoy cuando tú ves la iglesia del Papa, cuando cogen una vara, que es la vara que pertenece a Esculapio, adoran hacia un lado y al otro, están adorando al Sol. Y ese día fue establecido por Constantino. Entonces la iglesia metió ¿qué? El paganismo. El paganismo involucró las doctrinas de Balán, Balpeor, Balá, involucraron a las mujeres, hubo problemas de pecado sexual, hubo una mezcla entre el mundo y la iglesia. Hoy en día las iglesias andan así, ¿no? Antipas fue el discípulo de Juan, un mártir en el reinado dominicano, en el año 92 después de Cristo. Antipas fue quemado con brasa ardiente. Amén. ¿Por qué? Porque él no negó a Cristo. Si alguien se levanta contra tu vida, si tienes que decirle, está mal hecho lo que está haciendo, arrepiéntete. Cristo viene por su iglesia, porque Dios está hablando claro en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, orare, se apartaren de sus malos caminos. Yo iré de los cielos, dice el Señor, y yo vendré y sanaré a ti. Dios está diciendo, Él quiere sanar tu corazón, Él quiere sanar tu vida. Él quiere que tú te arrepientes, Él quiere que cambies. Si estás haciendo algo ahí, arrepiéntete, porque Cristo tiene un propósito contigo. La iglesia de Éfeso, Esmirna y la iglesia de Pérgamo, había muchos pecados, se involucraron con el mundo. Hoy en día las iglesias están mezcladas en el mundo, están preocupados quién tiene más letras, quién estudia más, quién es el que tiene la verdad, y no se preocupan que Cristo quiere una iglesia limpia y sin mancha. Cambia tu actitud, métete en el propósito, abre los ojos. La iglesia hoy necesita buscar más la guianza de Dios, buscar la guianza del Espíritu, porque cuando Jesús se fue, dijo, yo no me voy, pero yo no los dejo huérfanos, yo los dejo el Espíritu que los lleva a la verdad. El Espíritu de Dios te lleva a la verdad. Busca, escudriña las Escrituras que te llaman a la vida. Arrepiéntete, cambia, y al que esté haciendo algo, macho, díselo, estás mal. Vine a que abras los ojos. Basta ya que en la iglesia estén metiendo a adorar el Día de las Madres, cuando el Día de las Madres es el día que se adora a la Virgen de la Caridad del Pobre. Las Navidades, que adoran el Día de las Navidades con un preserve poniéndolo en las iglesias, cuando realmente las Navidades hay quien está adorando al niño Atocha, el Leguá. Hay un sincretismo entre el mundo, la iglesia, entre la brujería y la hechicería, y el pueblo está ciego y no quieren ver. Son ciegos, dice el Señor, ciegos guiando a ciegos. No permita tu pastor, tu apóstol, tu profeta, tu evangelista, tu maestro. Hoy te vengo a decir algo en esta hora, arrepiéntete. Saca el mundo de la iglesia. Dios quiere una iglesia limpia y sin mancha. Yahvé, Yeshua Mashiach está diciéndote en esta hora, cambia, que yo quiero una iglesia limpia y sin mancha. Una iglesia que no esté contaminada. Es el tiempo. Llegó el tiempo de que entiendas que tienes que arrepentirte, que tienes que cambiar de actitud, que tienes que abrir los ojos espirituales, que a donde tú estás yendo, si está mal hecho, háblale. Hay más que hablar. El día 14 de febrero lo adoran, que es el día de San Valentín, y así han mezclado el mundo con la iglesia, hermano. El 8 de marzo, Día de la Mujer, se habla de mujeres abiertas, de piernas abiertas y piernas cerradas. En Nueva York, el 8 de marzo, murieron 18 mujeres en una fábrica quemada, y ese es el día que adoran. Amén. Entonces no se dan cuenta que Dios está llamándote a un arrepentimiento. Dios te bendiga más. Ya te hablé de la iglesia de Éfeso, Esmirna. Te hablé de la iglesia de Pérgamo. Ahora, la próxima enseñanza que te voy a hablar, voy a hablar de la iglesia de Tiatira. No te pierdas esto. Suscríbete tú que estás mirando. Dale a la campanita, di yo voy a suscribirme porque yo quiero más, yo quiero saber más. Dios quiere que hoy abras tus ojos, hermano. Ahí mismo donde tú estás, yo voy a orar por ti. Cierra los ojos y repite conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, reconozco que soy un pecador. Te acepto como mi Salvador, escribe mi nombre
en el libro de la vida. No permita que sea borrado. Saca de mí todo pecado. Saca de mí todo lo que no te agrada. Hazme un hombre nuevo, hazme una mujer nueva. Haz de mí una nueva criatura. Yo quiero renacer de nuevo. Yo quiero saber los tiempos en que estamos viviendo. Yo quiero lo que tú tienes para mí. Si tú repetiste esta oración, Dios en esta hora te está diciendo: hijo mío, hija mía, tú eres mi hijo, tú eres mi hija en la que yo tengo complacencia. Yo te amo y grandes cosas encontró de tu vida. Lo que el saltón, el revoltón, la oruga te quitó. Toda ceguera espiritual, todo espíritu farisaico religioso que te ha tenido atado a la mentira, todo espíritu de tipo hoy se seca por el poder de la sangre de Cristo. Hoy te digo, eres libre, eres libre. No permite el pecado. Ama la libertad. Que Dios te bendiga.